Bueno, también saludo a la gente que nos escucha en radio, allá en Unánimo Deportes. Recuerden, Unánimo Deportes es lo mejor de la cultura y el deporte. Carlitos, bueno, hablamos al principio que hay movimientos en selecciones centroamericanas. Hablamos de Guatemala, ya cambió de rivales, ya está pues embalada, ya está pues trabajando, tiene nuevos rostros, escuchamos a Jonathan Franco. En El Salvador también acaba de ser presentado, o bueno, hoy fue presentado David Doni Galara, técnico español, que llega ahora al frente de la selección salvadoreña. Y bueno, aunque él es, digamos, el protagonista del día, de la jornada, arranca pues su proceso ahora con algunos rostros conocidos, gente que estaba vetada, digamos, de la selección, como Darwin Serén, como Nelson Bonilla, que bueno, se les achacaba una fiesta en Washington, D.C., pues regresa con un discurso más aterrizado, ¿no? De trabajo, de buscar cosas importantes. Aquí la nota curiosa la dio Diogo Gama, que ha sido muy cuestionado, el director de selecciones en El Salvador, portugués, que curiosamente del rugby pasó al fútbol. Y bueno, él decía algo que me llama la atención y que no es un secreto, no es realmente algo nuevo, pero Diogo Gama explicaba primero que sí está molesto con su amigo Rubén de la Barrera, aunque al principio dijo, no, qué importante que un club europeo se vea a nuestro seleccionador. O sea, obviamente era pues una patada de ahogado para poder esconder un poquito la vergüenza que le dejó de la Barrera, pero ahora dice, bueno, que sí fue una falta de respeto para el país, qué bueno, ¿no? Que lo asume, ¿no? Y segundo, dice que los jugadores fueron los que le pidieron o que le han pedido que no contrate técnicos salvadoreños, es decir, que quieren un técnico del extranjero. ¿Le creemos a Diogo Gama, Carlitos, o crees que es muy lógico que los jugadores no quieran pues a nadie de la región? Pues qué difícil determinarlo y la credibilidad del portugués está en juego. He leído, he escuchado mucho esa teoría, ¿no? Que jugadores dicen que un nacional, especialmente en nuestra área, porque digamos, ya ves que Uruguay por tanto tiempo tuvo un uruguayo, brasileños también, es decir, han tenido de su tierra. En Argentina no digamos, y nuestros países, Costa Rica, hasta hace un tiempo atrás tenía a sus técnicos que fueron al Mundial clasificados por los mismos ticos, aunque a veces lo que pasó con Marvin Rodríguez, se clasificó a Italia 90 y después llamaron a Bora para que fuera al Mundial. Pero y ahí siempre he escuchado eso de que hay una especie de irrespeto, una especie de ese malinchismo que vivimos, en el que no le creemos a los nuestros porque así somos. Entonces muchas veces he escuchado que prefieren un extranjero para que venga como que más preparado y demás. Pues no sé exactamente, ese es un tema siempre a discutir. Ya ves, en Guatemala lo hemos intentado desde siempre, con Secularak, desde tiempos de los 80s. Por cierto, en los 80s que vino Franz Beckenbauer ahora aquí a Guatemala, aquí estaba Secularak, con Almeida, con El Bolillo, con todos pensando que siempre esos extranjeros son más capaces y son más, y los jugadores les van a tener más respeto. En último tiempo solamente a Marín y Villatoro, en el caso nuestro, como nacional asumido, digamos, por un largo tiempo. Por ejemplo, Mincho Monterroso quedó tachado en nuestro país como un mal entrenador y jamás volverán a darle la selección. Y así, yo creo que los locales deben de demostrar capacidad en el ámbito de sus ligas para que se ganen una nominación a dirigir a su selección, digamos, en lo que han hecho en sus ligas locales. Carlos, pero bueno, tú hablabas de malinchismo. ¿Será que sí es malinchismo o realmente los técnicos centroamericanos no están capacitados? Y bueno, vamos de lo más a lo menos importante, ¿no? Panamá, que es en este momento la selección más importante de la región, tuvo a los hermanos Deli Valdés, ¿no? Y perdieron la clasificación en el último partido contra Estados Unidos rumbo a Brasil 2014. Bueno, a lo menos el acceso a la repesca. En el caso de Honduras tuvieron a Maradiaga y perdieron la calificación a última hora para Corea-Japón 2002. En el caso de Costa Rica, y me lo decía un periodista tico, me decía, oye, tuvimos a Medford, tuvimos a Guanchope, o sea, si no les dieron a ellos la confianza, pues a quién se la van a dar, o sea, de Costa Rica. Y lo decía también Hernán Medford en un programa de debate, decía, es que bueno, es que también los técnicos nacionales tenemos pues capacidad, pero siempre prefieren un extranjero. Entonces, yo creo que no estamos muy distantes, ¿no? Porque al final de cuentas,
si estamos hablando de que los jugadores le tienen pues más confianza a un técnico extranjero, por algo será, ¿no? Yo creo que también los técnicos tienen que ver hacia adentro y ver si están preparados o no para un compromiso de este tipo. Es que yo creo que son dos cosas, Cristian. Por ejemplo, yo veo que los dirigentes nuestros, por ejemplo, aquí en Guatemala, no tienen el interés de fomentar la cantidad de entrenadores nacionales capaces. Los entrenadores nacionales, hay que se estén. Debería haber una filosofía de trabajo en el que los enviamos frecuentemente, constantemente a capacitarse y estos capacitados, pues aquí van a estar dando sus trabajos, sus frutos y demás, pero no hay esa filosofía. Entonces, como no hay esa forma de trabajo, es una combinación, porque vienen los extranjeros que tienen experiencias internacionales y evidentemente, o en muchos casos muy evidentemente, les superan. Entonces, en conocimientos, en actualizaciones y demás. Entonces es una combinación. Y por otro lado, lo del malinchismo que yo te digo es porque ya de entrada, ya de lleno, a un jefe, incluso eso pasa en una oficina cualquiera. Si un jefe guatemalteco de repente le vamos la contra porque lo consideramos como igual a nosotros, pero viene un extranjero y le tenemos más respeto. Entonces ya de entrada es eso. Pero si aparte ese guatemalteco tampoco está bien preparado porque la empresa donde trabaja, los dirigentes que están a cargo de eso, no les interesa que se capacite, entonces las dos cosas se juntan y entonces ahí sí estamos en desventaja total. Es decir, un técnico local está en desventaja total porque ni lo respetan sus compatriotas, sus compañeros y sus compatriotas, ni tiene la capacidad porque tampoco la ha tenido. Hay casos especiales, excepcionales, que tienen los que buscan cómo. Y está bien, y algunos dicen, pero deberían de actualizarse, deberían, y sí, deberían, por supuesto que deberían, pero también las federaciones deberían de tener un plan de voy a capacitar a los míos para que de ahí vayan saliendo mejores entrenadores míos, que se van a quedar aquí en mi liga, o por lo menos van a estar a la mano para cuando yo lo necesite. Mira, yo voy a meter un poquito el dedo en la herida y voy a abrir la llaga y echarle limón y sal también. Y recuerdo mucho una frase, un meme, algo en redes sociales que decía, no críes a tus hijos para un mundo que ya no existe, ¿no? ¿Y por qué tomo esta idea? Porque entiendo lo que dices, que hay que capacitarse, que hay que ir al extranjero, que hay que encontrar, pues obviamente, optimizaciones distintas a las que se viven en Guatemala y Centroamérica, en este caso, en El Salvador, Honduras. Pero yo creo también el técnico, o sea, ¿de qué te sirve irte a la escuela del Real Madrid, irte a la escuela del Ajax, irte a la escuela del Bayern Múnich, si cuando regresas no están las condiciones para aplicar lo que aprendiste en otro lado? Es decir, es un problema mucho más complejo, mucho más extenso. Y también, obviamente, queda claro que el técnico nacional en toda Centroamérica no estará nunca bien cotizado pues a la par de un técnico que ya consiguió cosas a nivel mundial, porque siempre estamos viéndonos en el espejo de lo que hizo este a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que los técnicos extranjeros que más han hecho trabajo en Centroamérica, y hablo de Centroamérica en general, me parece, yo pondría a Luis Fernando Tena últimamente con Guatemala, que creo que ha hecho pues milagros con lo que tiene, el señor Jorge Pinto en Costa Rica, y Bora también, ambos en Costa Rica. Christensen también haciendo un buen papel, sin embargo, le falta todavía ganar algo importante, no calificar al Mundial, ganar una Copa Oro. Ha hecho cosas importantes, pero bueno, siempre, y él lo decía en una conferencia de prensa en el Final Four, el tema es de que siempre consigo algo, me piden algo más. Y así es, obviamente, siempre estará, pues obviamente, la presencia o la exigencia de un técnico extranjero de dejar, pues, huella en un país. Pero bueno, cerrando el tema, yo creo que está bien sustentada la desconfianza de los jugadores para un técnico nacional, porque bueno, si con Hugo Pérez, que digamos traía pues una escuela o un proyecto interesante, pues no les funcionó, no funcionó pues la relación, pues yo creo que a nivel local no habría pues tampoco otro técnico que pueda, yo creo, darle resultados o al menos conducirlos por un buen camino. Así que vamos a pensar que David Dóniga es un técnico que puede cambiar un poquito el rumbo. El Salvador ya tiene más de un año sin ganar a nivel selecciones. Y bueno, yo creo que sí le surge resultados, porque si no, pues la gente va a seguir poniéndole pues más presión a Diogo Gama, que repito, no ha mostrado realmente pues cosas interesantes, ¿no? Para un director de selecciones que aparentemente
lo mismo, lo que decías, estuvo en la escuela de Real Madrid, estuvo en escuelas europeas, pero bueno, eso fue allá, ya en la aplicación de la regla tiene Centroamérica, limitaciones, limitantes, pues un entorno distinto, entonces no es tan fácil. Por cierto, ahora que hablabas también de matrimonios, también Alex Roldán, guatemalteco, salvadoreño, estadounidense, pero bueno, que juega para la selecta, se casó también el fin de semana, así que todo el mundo está aprovechando estas fiestas para contraer nupcias, ¿no? Entonces, el flaco Martínez, de parte de Guatemala, que te digo, va a llegar con la cabeza, no tanto en el fútbol, ¿no? Porque ya todos los que hemos pasado por una luna de miel sabemos de qué se trata la cosa. Y también Alex Roldán, pues que no está en ningún proceso de selecciones, pues tomaron unos días antes de incorporarse a su club en la MLS. Saludo a toda la gente que está en radio, a toda la gente que nos acompaña en Unánimo Deportes. Gracias por ser parte de este proyecto llamado el Blog Centroamericano. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos pues con más temas de interés. Pero aquí en la parte digital seguimos también con otros temas de interés. Y Carlitos, tú que eres obviamente un estadista, un tipo que le gustan mucho los números, que vive mucho de la anécdota, pues Boca Juniors presentó hace unos días a su técnico. Sí. Llegó una persona que llega también, lastimosamente, o afortunadamente, porque el fútbol es así, con un poco de polémica. Huracán se enojó porque se fue para Boca Juniors, le dijeron que casi que se había bajado los pantalones literalmente cuando le habló el equipo de Boca, dijeron a Huracán no regresa más, pero esta persona tiene pues un pasado en Guatemala, ¿no? Que es lo curioso, ¿no? Con un club también que ya no es que haya desaparecido, pero sí desapareció pues de la competitividad, ¿no? El Aurora FC, así que curioso, ¿no? Que el técnico de Boca Juniors tuvo pues un paso como jugador en la Liga Guatemalteca. Sí, después de que se conoció tal cosa, pues evidentemente se llamó mucho más la atención. Realmente no fue muy largo su paso, Cristian, en el fútbol nacional, fue en el Apertura 2002, es decir, la parte final del año 2002. Vino con Aurora volante, jugó en 15 partidos de los 22 de la fase de clasificación, marcó 2 goles y solamente fueron esos 6 meses en los que Diego Martínez vino con 24 años aquel día, provenía del Estudiantes de la Plata de Argentina, y pues ese fue el corto paso de este Diego Martínez, ahora entrenador de Boca, y eso nos hacía, Cristian, hacer en ese momento, y yo saqué un listado de ex Rivers y ex Bocas, que han tenido relación con Guatemala como jugadores, como técnicos. Rápido te voy a contar algunos de los nombres, algunos te serán familiares, otros no tanto. Por ejemplo, en Municipal vino, hablando de los ex Rivers Plates, vino Walter Acevedo, delantero de Municipal. Mucho tiempo atrás, en los 90, vino un Ariel Beltramo, que había tenido un paso por el River. Mucho más atrás, en los 60, Carlos Modesto Capazo jugó en Zacapa, Carlos Chacior jugó en el Tipografía Nacional, Alfredo Gironachi jugó en Comunicaciones, Juan Carlos Guzmán en los Cremas también, el mismo Claudio Ariel Rojas, pero bueno, el muchacho que ya después jugó con la selección, y quizá el más recordado sea Héctor el Bambino Veira, que jugó con Comunicaciones y de alguna manera fue en algún momento una gran figura para el equipo blanco. Y ex Bocas de Comunicaciones, Diego Latorre, Omar La Rosa, quizás sea, Cristian, el jugador más, no emblemático, porque fue también poco tiempo en 1972 que estuvo, pero como jugó una final de Mundial en 1978 con Argentina frente a Holanda, pues por eso se engrandeció más su nombre en nuestro país. Pues jugó en Boca, jugó en los Cremas y fue campeón mundial con Argentina, nada más y nada menos. Y ya más recientemente en Antigua, ex Boca, jugó Matías Donet una temporada. De entrenadores hemos tenido a ex Bocas y a ex Rivers. A Raúl Roque Alfaro lo tuvimos aquí, a Antonio Alzamendi, jugador de River, seleccionado, marcó gol en Mundial y demás, entrenador de Comunicaciones. Por cierto, hizo debutar a Jairo Arreola, que recientemente acaba de abandonar el fútbol activo. Agustín Mario Cejas en los Cremas, Luis Cubilla, el jugador uruguayo, Aníbal Ruiz, argentino él, y Enzo Trocero, que también tuvo un paso en el fútbol argentino de primer nivel. Así que por ahí recordamos entonces algunos nombres que van y vienen, algunos recordados, otros no tanto, pero bueno, nos dimos a la tarea de sacar esta recopilación de nombres, Cristian, porque
pues Diego Martínez había estado acá, pero pues su estadía fue muy corta. Hay otros grandes jugadores, por ejemplo, Tita, ¿te recuerdas de Tita que vino a jugar Milton contra Queiroz, Tita, sí. Sí, Marcos Queiroz fue el único jugador brasileño convocado a un mundial que estuvo en la Liga Guatemalteca. Pero eso sí, en el Mundial de Italia 90 no jugó ni un partido. El que sí jugó allí fue Santiago Ostolaza, defensor central del Uruguay, y que sí jugó con Aurora precisamente. Y Brasil y Uruguay jugaron un partido en ese mundial, pero Tita no jugó ni un momento, mientras que Santiago Ostolaza fue titular. Y por ahí van esos nombres y recuerdos que van y vienen a propósito de Diego Martínez. Exactamente, gracias Carlitos. Así que el pequeño Belarus haciendo pues, la tarea, sacando todos los datos de los ex River y ex Boca que participaron en Guatemala, la Liga Guatemalteca. Y sí, yo te iba a mencionar lo de Santiago Ostolaza, pero bueno, te me adelantaste en Aurora, tomando en cuenta pues, que Aurora, repetimos, no era un equipo muy popular por su semilla o por su raíz militar, pero era un equipo que a nivel nacional, hablando de Guatemala, pues tenía pues, algunos títulos. En ese momento estaba revisando también que Diego Martín lo dirigió Jorge Roldán, que en paz descanse, en sus últimas etapas como técnico de Aurora, y sí recordaba también el paso de Santiago Ostolaza, que tuvieron o coincidieron en el mismo torneo entre Aurora, Ostolaza con Aurora, y Milton Queiroz Tita con Comunicaciones, ¿no? Cuando llegó Tita a Guatemala junto a su compadre, su primo, cuñado, no sé qué era, Marquinhos, ¿no? Sí. Y fueron campeones de la mano de Carlos Viloc, otra persona también que ya no está pues con nosotros, así que los recuerdo, ¿no? Y yo sacaba a colación lo de Diego Martínez porque me pareció curioso, y bueno, lo que son las cosas, ¿no? Por eso siempre he dicho, uno nunca sabe cuando ve a un jovencito, un técnico, un jugador extranjero, hasta dónde puede llegar, ¿no? Recuerdo rápidamente, antes de concluir este en vivo, casos, por ejemplo, del Rambo de León, que llegó jovencito a Guatemala antes de irse al extranjero, y en Municipal lo vieron y dijeron, no trae nada, y después empezó su periplo por Europa. David Suazo pudo jugar también con Comunicaciones porque su hermano quería ficharlo, pero alguien le dijo, ya estaba, dice que ya estaba con el contrato y todo listo. El Rambo al menos sí regresó a jugar a Municipal, aunque ya no le fue. Pero ya. Sí. Y ahora David sí, no, David sí nunca pudo pues, jugar en Guatemala, pues va tremendo jugador. El Rambo, como dicen en el argot, ya llegó el puro bagazo, ya llegó. Sí, no era el Rambo que estuvo en Italia, que también como que da miedo. Fue muy díscolo, ¿no? Estuvo muchos clubes, tenía por ahí fama de que era medio complicado, pero bueno, cosas que pasan en el fútbol. Mi estimado Carlitos, se nos fue el tiempo hablando de fútbol, así que creo que arrancamos un año movidito. Estaremos el miércoles de regreso con más temas, porque obviamente sigue la actividad en Guatemala. El Salvador también ya arrancará lo que digo, su microciclo de trabajo, y también tendremos novedades de la visita del Inter de Miami a El Salvador. Carlitos, como siempre, un placer compartir micrófonos con vos, y por supuesto a toda la gente que se ha incorporado, que se sigue incorporando, le agradecemos. Suscríbase, háganos crecer, crezcamos juntos, y por supuesto sigamos discutiendo aquí de todos los temas referentes al fútbol centroamericano. Estamos esperando hacer coberturas importantes para usted, y por supuesto su apoyo es vital para eso. Carlitos, hasta la próxima. Un saludo a todos, buenas noches, gracias, buenos días, buenas tardes, un saludo cordial. Un abrazo a toda la gente. Recuerde, somos el Blog Centroamericano.